Muy buenas tardes, bienvenidos. Solo estamos esperando que terminen de pasar las personas que están en espera y en unos segunditos empezamos. Pues muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este que va a ser el taller del perdón, la primera de 8 charlas de 1 hora. Y antes de pasar a presentar a nuestra panelista del día de hoy, vamos a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, Jesucristo nuestro Señor, mi conciencia. Sella, Señor, mi razón, corazón físico, biológico, psicológico. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. Amén. Y ahora sí pasamos con Silvia Arcila, nuestra invitada del día de hoy. Silvia, no te vemos, solo vemos. Ya está. Okay. Yo sé. Bienvenida, Silvia, de Colombia. Ella ha dedicado mucho tiempo a este taller, al taller del perdón. Y te damos la bienvenida, Silvia, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y adelante. Bueno, la agradecida soy yo a ustedes por haberme invitado. Bueno, tenemos 8 miércoles, 1 hora diaria, para hacer todo el taller completo. Ha aumentado el tema, hemos adicionado nuevas cosas. Yo llevo dictando este taller desde el 2010, empezamos, y pues tenemos muchos testimonios y muchas cosas de qué hablar. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el taller del perdón. Nosotros, digo nosotros porque yo trabajo con lo que es la doctora Sara Londoño, que es una persona que ha trabajado conmigo en el tema de, que estoy cuadrando aquí una cosita de la pantalla, en el tema del perdón. Yo la conocí a ella en el 2008 y lo que me llamó la atención, y yo lo cuento en los talleres, es porque ella, cuando yo comentaba cosas, normalmente como uno habla con una amiga y le dice, no, imagínate que me pasó tal cosa y yo estaba en tal parte y entonces tuve como un problema y se me presentó esto, y entonces esas cosas hacen que nosotros tengamos un tipo de conversación siempre como les dijera, como siempre tiene uno como en la mente lo que son problemas, dificultades, de ira. Habla uno a veces de la gente, la critica, están haciendo comentarios indebidos. Entonces, siempre que yo hacía este tipo de cosas, ella a mí me decía,
pero Silvia, eso es porque tú no has perdonado a tal persona, eso es porque tú no has perdonado a esta otra persona o porque te falta trabajar el perdón, por eso es que tú haces lo que haces o dices lo que dices. Entonces yo empecé pues a mirar qué era lo que a mí me pasaba, porque era que yo contestaba y analizar. Y yo decía, pues sí, realmente Sara tiene razón. Yo soy una persona que a veces digo cosas, pero es todo el mundo, ¿no? Que yo opino tal cosa, que a mí me cae mal esta persona por esto. A veces me decía, te cae mal esta persona que no te ha hecho nada porque te recuerda a otra persona que no has perdonado, normalmente mamá, papá o personas que han tenido mucho énfasis en la vida de nosotros. Entonces, cada vez que ella me decía esas cosas a mí, yo me quedaba pensando, yo decía, sí, sí, y entonces ella empezó a hacerme mucho énfasis en el perdón, porque ella ya venía trabajando el perdón. Además, me llamaba mucho la atención los comentarios que ella hacía, perdón, sobre las enfermedades. Cuando una persona tenía una enfermedad, ella no es que sea, digamos, una persona que conoce perfectamente qué enfermedad viene de qué pecado, ¿no? Pero sí tienen idea de muchas, no de todas. Y esto ha sido a través de trabajo de perdón y de oración que Dios le ha ido mostrando a ella y le ha dado ese conocimiento a esta doctora que es psiquiatra. A ella no le gusta aparecer, la que hace los talleres soy yo. Yo manejo la parte más que todo la parte práctica, pero yo les voy comentando lo que ella dice. Y me llamaba mucho la atención porque había cosas que me dejaban sorprendida, que decía, por ejemplo, de la diabetes. Entonces decía que las personas diabéticas por lo general son personas amargas, son personas de temperamento como fuerte. Y entonces ella me explicaba y yo decía, tiene relación con la sangre, porque la sangre como que produce mucho azúcar y es como si produjera el azúcar que le falta al cuerpo. Y el hombre está hecho de una manera extraordinaria. Dios hizo al hombre perfecto. Cuando sale el hombre de las manos de Dios, lo hace tan perfecto y todo el ser humano es como decir, un ser complejo, es una criatura que ha hecho Dios y le ha dado tantas cosas, pero que el hombre las ha malgastado y las ha perdido por el pecado. Entonces, bueno, la doctora Sara sigue hablando de enfermedades que tienen que ver y yo veía que tenía una relación, entonces decía que la soberbia está en la cabeza y que las enfermedades que tienen que ver con la cabeza por lo general son personas que han sido muy soberbias. Alguna vez le contaron a ella, mire que este doctor le está enfermo y le dice, Sara, si no me diga que algún problema en la cabeza por lo menos, porque era una persona que era como atractivo, además muy buen médico, tenía mucho éxito, entonces era muy prepotente. Y dijo ella, mínimo una enfermedad en la cabeza. Le dijo, sí, le dio una enfermedad en la cabeza, le dijo la persona que le estaba diciendo. Dijo, sí. Silvia, disculpa un momentito, solo nomás para avisarte que está tu imagen congelada y están diciendo que pues que no te pueden ver porque está tu imagen congelada, pero les estoy diciendo que por lo menos te podemos escuchar. Ay, no, pero ¿cómo así que mi imagen congelada? Sí, está congelada tu imagen. Eh, caramba. ¿Y qué pudiéramos hacer? Porque ahí No te preocupes. Entonces tu internet ya se mejorará. Ya, o sea, yo siento como que tu internet ya está bien, pero tu imagen sí sigue congelada. carambas. No sabría qué hacer. Yo no soy muy dura en esto, pero yo creo que esa es la combinación de estos programas que de pronto, lo que pasa es que yo tengo muchas gráficas que me gusta mostrar y entonces
me queda muy cómodo en este programa y no sé si el computador mío es un poco pequeño y No te puede ser preocupes, por sí, no eso. te preocupes, tú sigue adelante, nomás para que supieras que estaba Bueno, congelada no, tu está imagen. bien. Que Ok, me tengan paciencia por esta vez y la otra vez ya lo hacemos directamente en Zoom. Pues ok, porque esto hasta son tecnologías nuevas y realmente pesadas. sí, no te Entonces preocupes. puede ser que el computador está como corto, el mío. Hablo de mi computador. Bueno, entonces les contaba a ustedes y les decía que por ejemplo, las enfermedades y cómo la doctora las explica, a mí siempre me pareció como algo muy interesante, siempre, porque ella al ir explicando esas enfermedades, yo veía que tenía mucha relación y mucho sentido con cosas como lógicas, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de la enfermedad del cáncer, que el cáncer tiene mucho que ver con la falta de perdón. Entonces decía que el cáncer de seno tiene que ver con el cáncer de seno, con duelos mal elaborados. Yo les cuento estas cosas porque además he dictado muchísimos talleres de perdón y yo les iba contando estas cosas a la gente y la gente se me iba acercando y me decía, yo los dictaba presencialmente y la gente me decía, sabe que tiene razón, mire que yo tengo este problema y una señora que cuando yo les estaba diciendo que en cáncer de seno que era sí, como por duelos mal elaborados. Entonces, que si era el lado derecho, eran de personas consanguíneas, es decir, que tienen la misma sangre, y si era el lado izquierdo, eran personas como el esposo o la esposa, que es muy cercana, o amigas muy cercanas, o personas que son cercanas, pero que no son familiares, no tienen el mismo tipo de sangre. Y siempre, ella siempre pregunta cualquier cosa, dice en qué lado es, el izquierdo o el derecho. Y la gente cuando le dice izquierdo o derecho, ya tiene una idea general de dónde puede venir el problema que ha generado la enfermedad. Entonces, o sea, es decir, ella ya tiene una idea por qué lado ella tiene que trabajar el perdón, si es hacia el lado del esposo o la esposa o si es hacia el lado de la familia. Depende si es al lado izquierdo, esposo o esposa, y si es al lado derecho, es cosanguíneo, entonces es precisamente las personas que tienen esa relación con ellos, o sea, que es unas personas que tienen la misma sangre. Iba explicando varias enfermedades que eso lo iremos viendo más adelante, lo de las enfermedades lo vamos a hablar después, pero era como para darles una idea. Cuando ella hablaba de esas cosas, pues yo siempre me quedaba sorprendida, pero lo que más me llamaba la atención es que en los talleres que yo iba dictando, la gente se acercaba y me confirmaba. Hubo un caso de una señora que fue muy fuerte, me parece, porque a la hija la tenían que operar de una S en la columna, se había torcido un hueso, la columna la tenía torcida, la columna vertebral. Y pues Sara siempre explica que la columna vertebral y los huesos tienen que ver con la estructura del hombre y tiene que ver con la estructura moral que son los mandamientos, cuando se peca contra los mandamientos. Pero hemos notado de manera especial que tiene una relación con la lujuria, este pecado de esta enfermedad que viene en los huesos, en la columna. Curiosamente, una señora en ese tiempo también, que era de los grupos que yo tenía presenciales, ella me contó, se acercó un día y me dijo, mira, es que van a operar a mi hija de una S en la columna. La operación es larga, es complicada, yo quiero que me digas qué es lo que debo perdonar y que debo también desatar mientras la cirugía de mi hija. Entonces yo le dije, voy a preguntarle a Sara. Sara no conocía a la señora, se puso a hacer oración por ella y Dios le mostró, claro, que era por los abandonos en las familias de los parejas, esposos a las esposas, y que también era por adulterios.
Entonces, cuando yo fui, le comenté a esta señora que la hija estaba viviendo eso por los adulterios de la familia. Lo curioso es que ella, pues en ese momento no me dijo nada, se perdió como 2 meses, como los 2 meses que me la vuelvo a encontrar, me dijo que no, yo porque la llamé y qué ha pasado contigo, cómo está tu hija, me dijo, no, tengo que invitarte a almorzar, porque imagínate que tengo que contarte que mi hija mayor no es hija de mi esposo y la otra hija que tengo tampoco, y además no son hijas del mismo papá. O sea que ella tenía el adulterio y, y pues a mí me sorprendió y la confirmación de Sara. No quiere decir que todas las personas, que yo se lo explico a la gente, que tienen problemas en la columna, sea por el adulterio de la mamá o del papá, son herencias transgeneracionales, eso viene ya transgeneracional en la familia, se ha repetido el mismo pecado varias veces y se hereda o el pecado, la tendencia a caer en ese pecado, o se hereda la enfermedad. O en varias familias se heredan las dos cosas. Unas personas tienen las enfermedades y otras personas tienen la tendencia a repetir el pecado. Eso también lo he visto muchísimo. Entonces, bueno, ella empieza a hablar de eso y yo me quedo muy sorprendida viendo cómo conoce ella de las enfermedades y cómo empieza uno a trabajar esa parte y empieza y puede empezar a sanar. O sea, nosotros hemos tenido sanaciones muy grandes. Sara se sanó de una fibrosis pulmonar, que es una enfermedad terminal que avanza siempre, que no es tan fácil, y con el perdón y estos procesos de sanación que tenemos nosotros de oraciones, con el desate, ella se liberó, ya no la tiene. Ya hasta en la clínica le dijeron, pero usted cómo se le desapareció esa enfermedad, que no es normal. Yo también me sané de un cáncer de matriz con estas, digamos, con estas oraciones de perdón y de desate, cáncer de matriz, y también tuve un problema crónico de una infección urinaria. Bueno, todas esas cosas se las cuento más adelante. El hecho es que lo que a mí me impresionó, pues por una parte fue conocer lo de las enfermedades y por otra parte que hablábamos y siempre comentábamos porque veíamos en la calle, en la televisión, cómo la gente vive en un estado de ira continuo. O sea, la gente tiene unas reacciones a la ira tremendas. Ellos por lo general la gente tiene como les dijera yo, unas reacciones que uno se queda como boquiabierto de ver cómo cualquier cosa que se le hace a una persona, cómo reacciona con tanta agresividad. Unos más agresivos que otros, claramente, pero siempre la tendencia es a la agresividad, a contestar con agresividad. Y el mundo en este tiempo, pues este tiempo es un tiempo muy difícil porque el mundo cada vez está peor, la gente está peor llamando bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. También está la gente muy confundida, muy confundida, y están, digamos que también, como ya no se habla de Dios ni en los colegios y en ninguna parte prácticamente, sino es en el hogar, ellos, los jóvenes y la gente por lo general, están muy desubicados y además caen en el pecado con mucha facilidad. Eso también le tocó a uno en su momento y en su época, pero ahora es como es más notable. Entonces, todas estas cosas que veíamos nosotros, decíamos, es necesario que la gente aprenda sobre el perdón, porque el perdón es fundamental para la vida humana. Para mí es el perdón, y lo he dicho siempre, es como la sangre, la circulación de la sangre de la vida espiritual, la respiración de la vida espiritual, como el pálpito del corazón de la vida espiritual, que son las tres funciones que le dan al hombre la vida. Entonces yo decía, esto sí
El perdón es fundamental en la vida del ser humano y el perdón se vuelve para nosotros una herramienta extraordinaria de sanación, de liberación, de un cambio de temperamento fuerte por un temperamento dulce, pacífico, amable, bondadoso, y además ayuda a mejorar la relación con Dios y con las demás personas. Es extraordinario el perdón. Yo les puedo hablar del perdón horas y horas y horas y horas y no paro porque yo todos los días y con Sara, y le he dicho muchas veces a la gente esto en los grupos, que nosotros es como si vemos milagros continuamente gracias al perdón, porque Dios responde de una manera muy hermosa al perdón. Cuando la gente perdona, son personas cuando hacen el perdón y durante largo tiempo, personas que se vuelven de una intercesión impresionante porque Dios les concede casi que lo que les pide inmediatamente. Es impresionante lo que hace el perdón en la vida de nosotros. Pero el perdón que yo les voy a enseñar es un perdón largo, es un perdón que miren, yo hago muchos talleres, o hice muchos talleres presenciales y la gente salía siempre feliz, encantada y me decían, uy, no, qué cosa tan extraordinaria todo lo que aprendimos, yo no voy a dejar el perdón, de aquí en adelante el perdón va a ser, mejor dicho, como mi alimento. Pero la gente con mucho entusiasmo empieza y como en el transcurso pasan cosas como el hecho de recorrer una herida que duele y a veces nos salen lágrimas, otras veces recordamos cosas que nos han dolido mucho y nos podemos poner un poco tristes. El perdón tiene mucha cosa, pero al tiempito de haber terminado el perdón, empieza uno a sentir como una liberación y una sanación muy especial. Entonces, la gente a veces se cansa porque le toca hacer un esfuerzo y no quiere hacerlo. Se cansa, nosotros todos tenemos la tendencia a querer todo sin hacer nada, a querer ganar premios, hasta dinero, muchas cosas que la gente necesita y quiere, les sucede que quieren pero no pueden, porque, porque siempre lo hacen de una manera facilista, ¿no? Entre menos esfuerzo, quiero el premio pero sin hacer esfuerzo. Aquí no es así, aquí toca hacer el esfuerzo y los testimonios, yo tengo testimonios tremendamente grandes, testimonios increíbles, pero necesariamente la gente tiene que perdonar, porque si la gente no hace los perdones, no puede llegar a ver estos testimonios en su vida. Los puede llegar a ver si hace los perdones, pero si no los hace, difícilmente los puede llegar a ver. Bueno, eso es lo que les quería decir. Por otro lado, yo les quería decir también que esto que yo les estoy mostrando hoy, lo trabajo con lo que yo llamo el libro que llamo El Rosario del Perdón. Es un libro que en este momento ya terminé la tercera edición, lo acabo de terminar y lo estoy inaugurando en este taller. La tercera edición se le metió testimonios que no tenía la segunda edición y oraciones que están enfocadas con la divina voluntad, con la potencia creadora de Dios, que nos ha dado unos resultados mucho más rápidos, más efectivos. También estamos trabajando el perdón con el desate juntos, luego les explico qué es cada cosa, pero por eso hubo como una necesidad de hacer este Rosario del Perdón, el libro, actualizarlo. Y pues yo lo hice precisamente porque cada vez los talleres que ya se hacen a nivel personal, que eran como a mí más me gustaban, a mí no me gustaban los talleres por internet, me gustaban los talleres presenciales, que uno podía verle la cara a la gente y podía también hablar con las personas y ayudarlas y guiarlas pues en lo que uno podía. Yo tenía grupos además
y le decía a la gente que si querían seguir el proceso, pues que fueran los grupos, que con mucho gusto yo los iba ayudando. Entonces, era como el método que se seguía en ese momento. Viendo que ahora pues los talleres ya están más en internet, eh, entonces ya teniéndolos en internet, pues la gente los puede ver y los puede ver cuantas veces quiera y los puede repetir si quiere, pero siempre me han escrito diciendo o haciéndome preguntas sobre cuestiones que van saliendo con el perdón. Entonces, yo esta vez dije, voy a hacer un libro, que en el libro esté la respuesta a las preguntas que la gente me ha hecho en talleres y en consultas, que las tengo bastante claras. Entonces dije, voy a contestar esas preguntas a través del libro. Que la gente coja este libro como el manual de usuario del perdón y que encuentre respuestas para todo lo que necesite. ¿Cómo hago para hacer este perdón? ¿Cómo hago si yo quiero que mi hijo me perdone? ¿Cómo hago porque yo le he hecho mucho daño? ¿Cómo hago para salir de esta situación o de esta enfermedad? ¿O cómo hago para salir de un problema transgeneracional? Entonces yo quise, por esa razón, hacer este libro que tiene muchas respuestas, está bastante denso. Cuando yo salí a los talleres también la gente me decía, es demasiada información. ¿Cómo hace uno como para poder desmenuzar esa información, para poderla como apropiar? Entonces yo les decía, pues tenemos CDs, tenemos de talleres, conferencias, tenemos los videos. En ese momento no los teníamos, ahora los tenemos, pero ahora este libro yo lo saco con la idea de que la gente tenga esa respuesta en lo que necesita. Lo hice con todas las preguntas que a mí me han hecho, se las he metido. Sara, yo siempre lo reviso con Sara, me decía, me parece que el libro está muy denso. Yo le decía, sí, está denso porque he querido meterle de todo. O sea, de todo, experiencias, testimonios, en cada cosa, cómo se hace, porque la gente, finalmente yo hacía los talleres y la gente no entendía cómo finalmente hago o me des el libro de una cadena transgeneracional, como muchas cosas que quedaban faltando por decir en el taller, porque el tiempo no daba. Yo les decía, tengo 8 horas, que yo lo dictaba en 8 horas seguidas, y les decía, y siempre el tiempo me queda corto, siempre. Entonces, y cada vez va aumentando más el conocimiento, va aumentando más la experiencia, va aumentando los testimonios. Entonces, decía, no sé cómo voy a hacer, pero tengo que en 8 horas decirles el taller y ahora ustedes también. Pero ya estoy un poco más tranquila porque yo sé que el libro va a tener, o sea, muchas respuestas para la gente y ahí pueden encontrar cómo hacen cada tipo de perdón. Lo tengo estructurado de una manera diferente a como tenía los otros, parecido pero un poco diferente, porque está muy enfocado al perdón, con ejercicios de perdón, ejemplos de perdón y con testimonios. Entonces pues ya queda más completo pues para que la gente lo pueda obtener. En este momento, y les quiero decir de una vez, en la página web que yo tengo, que se llama www.layamadadelamor.com, están los productos que yo tengo digamos, para la gente, pero son digital, en forma digital. Ustedes que están en el extranjero, por ejemplo, en este momento no les aconsejo que entren a la página porque la empresa que me recauda el dinero del extranjero, también el de acá de Colombia, pero aquí no molestan, está molestando mucho y les está frenando la venta a la gente del extranjero. Entonces, hay otras formas que podemos hacer, que yo lo que quiero es que de pronto me escriban a un correo que yo ahora les voy a dar al finalizar la charla,
a un correo electrónico y en ese correo electrónico ustedes me pueden decir qué quieren de los productos. Ya cuadramos cómo hacemos el pago y cómo se los envío yo por internet al correo electrónico de ustedes porque son en formato digital. Bueno, entonces sigo diciéndoles la importancia de hacer el perdón ha sido una parte de eso. Hay una parte tremenda que Jesús le dice a Luisa a través de los escritos de la Divina Voluntad, que es impresionante, que tiene mucho que ver con lo que es espera que me fue la onda en este momento porque estaba concentrada en eso. Tiene que ver con la creación del hombre. Él le dice a Luisa, y es una manera como también yo empiezo todos los talleres, siempre empiezo con este tema. Hablo un poco de Sara, de las enfermedades, de cómo me fue llevando ella hacia el perdón, y por otro lado también viene a ser esto que es la divina voluntad que Jesús le reveló a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para este tiempo. Y hay cosas tan bellas pero tan extraordinarias de cómo Dios crea al hombre, cómo sale el hombre de las manos de Dios. Y el hombre sale de las manos de Dios con una imagen y semejanza perfecta, como un pequeño Dios realmente, como dice la Biblia, pero sobre todo era un ser tan hermoso, tan grande, tan maravilloso, que la única criatura que ha mantenido ese estado como debió ser toda la humanidad es María Santísima. María Santísima es la nueva Eva porque ella hace realmente el papel que Eva debió haber hecho y no hizo. Entonces, una de las cosas que me llama profundamente la atención de los escritos es cuando Jesús habla de la creación del hombre. Hay muchas lecturas en las que Jesús empieza a explicar cómo creó al hombre, por qué le dio las condiciones que le dio, por qué lo hizo de la manera que lo hizo. Y es impresionante. A mí siempre esas lecturas a mí me conmueven mucho, me dan una sensación de nostalgia de ver el hombre como está en este momento, como tiende hacia un abismo tremendo de maldad, de enfermedad, nosotros llamamos enfermedad no solamente a la enfermedad física, sino a la enfermedad espiritual y emocional. Entonces, pero sale el hombre de las manos de Dios de una manera tan al contrario, o sea, tan distinta, que uno se queda como impresionado, impactado. Entonces le dice Jesús a Luisa, yo hice a la criatura todo amor, los nervios son amor, la sangre es amor, dice cada pálpito de corazón le estoy diciendo te amo. Entonces cuando yo empiezo a analizar que hizo al hombre de amor, que los nervios son amor, que la sangre es amor, y luego cuando él narra, cuando crea a Adán y Eva, Luisa le pregunta, ¿cuál fue la primera persona, lo primero que te dijo Adán? Entonces él dice, cuando Adán abre los ojos, ve el rostro del amor mirándolo, y Adán le dice, te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Y luego Jesús le dice, y no me lo dijo solo con las palabras, me lo dijo con todo su ser. O sea, era como que del hombre salía amor hasta por los poros. Él dice, yo hice a la criatura todo amor, los nervios son amor, la sangre es amor. La piel era hecha de amor. Todo, absolutamente todo, respiraba amor y devolvía amor. Entonces, el hombre fue hecho de amor y resulta que así lo hizo Dios. Y luego dice, yo hice al hombre perfecto, perfecta era su mirada, perfecta la manera de obrar, perfecta la manera de pensar, de caminar, todo era perfecto en el hombre. A eso se refiere Jesús cuando dice sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, es a ese estado, porque Él quiere llevar ya en este tiempo que estamos nosotros, ya muchos de nosotros nos va a tocar
la instauración del reino, del reino de los cielos aquí en la tierra, o sea, que la tierra se vuelva como en el cielo aquí en la tierra, que es la parte del Padre Nuestro, que hagamos nosotros la voluntad de Dios como se hace en el cielo para que el reino se instaure. Y quiere Él volver a llevar al hombre a ese estado de origen. Maravilloso porque nos tocó a nosotros. Y entonces uno empieza a ver ese estado que Dios quiere llevar al hombre. Después, a pesar de todo lo que hemos pasado, nosotros hemos vivido y visto, pues es increíble porque es como el hijo pródigo que regresa a la casa y encuentra un palacio, encuentra sirvientes, encuentra una riqueza en todo, alimentos de todos los tipos, ropa, comodidades y riquezas y posesiones. Entonces es algo así, la divina voluntad lo lleva a uno a eso. Entonces, viendo este Dios como hizo al hombre de hermoso, de tremendo, es bellísimo, lleno de amor, todo su ser vibraba en el amor, respiraba el amor, las frutas les sabían amor. Yo hablando una vez en un grupo, me acuerdo mucho que yo les hablaba de esto y se me acerca una persona y me dice, ay Silvia, a mí me perdonas, pero es que a mí se me hace tan cursi eso que tú dices del amor. Y yo lo que pensé es, esta persona está muy enferma, tiene muchos daños en su corazón, en su mente, en su cerebro, porque el hombre fue hecho para el amor. Y Jesús dice, yo hice a la criatura toda de amor, para el amor y por el amor, para que viviera en función del amor y para que recibiera el amor de Dios constantemente. Entonces yo ahí mismo dije, pero no conocía en ese momento el perdón. Muchas gracias a Dios esta persona empezó a hacer el perdón seriamente, hizo mucho perdón, muy juiciosa con el perdón. Luego leyó un libro que yo había sacado que se llama Hechos de Amor, por el amor, para el amor, que son escritos de la divina voluntad donde Jesús habla de eso mismo, de cómo creó al hombre, de que el hombre fue hecho para el amor, por el amor que es Él. Entonces ella me dijo que desde que estaba leyendo el libro y que había hecho los perdones, empezó a sentir un montón de amor y ya me decía, no, ¿cuál cursi? Si nosotros debemos vivir es para el amor. Y vi yo todo el proceso de sanación en esta persona y me pareció extraordinario. Porque son cosas que Dios nos va mostrando, ¿no? Y dice uno, mire, qué cosa curiosa que sí, se puede sanar la gente y puede cambiar, pero tiene que trabajar duro el perdón. Eso sí se los digo siempre, hay que trabajar duro el perdón. Es decir, muchos perdones para llegar uno a empezar no, y uno empieza a ver los efectos del perdón, pues algunos más rápido que otros, pero depende de cómo uno haga el perdón, porque uno tiene que tener el corazón abierto a perdonar, no solamente, y nosotros enfocamos el perdón, mucha gente lo enfoca con, ay, que por caridad con el prójimo, nosotros nunca lo enfocamos por ese lado, sino por caridad con nosotros mismos, porque nosotros somos los que tenemos las heridas, tenemos los daños y necesitamos perdonar. Entonces, por esa razón, necesitamos sanar. Entonces, otra de las cosas, a pesar de esto que les digo yo de cómo Dios crea al hombre, cómo el hombre se ha dañado, se ha degenerado, se ha enfermado y cómo Dios quiere volver a sanarlo y llevarlo a su estado de origen, tiene que ver mucho con este perdón que yo les estoy diciendo, porque es que el perdón tiene que ver con la sanación. Bueno, ahora aquí hay una parte también que les quiero decir de Sarita, haciendo el perdón, le decía, le dijo, haciendo el perdón, o haciendo oración, Jesús le dijo un día, Sara, tienes que perdonar, y le explicó a tu mamá, ella tenía un cuento que los hace reír mucho, Sara es muy graciosa, y en el kit del perdón que nosotros tenemos están las oraciones de Sara, las conferencias, y allá hace reír mucho la gente, la forma en que habla. Y entonces ella cuenta que la mamá
por ser judía, tenía como predilecto a su primogénito mayor, y entonces que partía un plátano un plátano en la mitad, y la mitad se la daba al mayor, y la otra mitad la dividía en 6 pedazos. Entonces ella cuenta que un día Jesús le pregunta: Sara, ¿cuántas veces has perdonado a tu mamá por lo del plátano? Y entonces Sara le dice: por lo del plátano, 20 veces. Y le dice Jesús: te faltan 470. Y dice: ¿cómo así? Por lo del plátano nada más. Y le dice él: sí, porque yo les dije que había que perdonar 70 veces 7, y 70 veces 7 son 490. Claro, ella le dice: no, pero entonces uno no acaba nunca perdonar. Entonces él le dijo: ustedes llevan demasiado tiempo con estas heridas, y como llevan demasiado tiempo con estas heridas, las heridas han hecho mucho daño en ustedes y tienen que, pues, como que sanar esas heridas. Entonces, yo hice esta figura como mostrando una figura, no sé si la puedan ver porque como está un poco lento el internet, y no pasa la figura que yo quería mostrarles. De pronto en 8 días vuelvo y se las muestro. Esta imagen, que es de una figura de un cuerpo que tiene muchas heridas por todo su cuerpo, heridas de peleas, de pecado, de maltratos, de cosas que ha hecho la persona y cosas que le han hecho a la persona. Entonces Jesús le decía que nosotros estábamos llenos de heridas, y que el amor de él, que nos lo daba en todo y constantemente, y nos lo sigue dando, el hombre no lo siente porque esas heridas no le permiten sentir el amor de Dios. Pasa el amor de Dios a través de las heridas y no se queda en nosotros. Entonces, Jesús le habla a Luisa de eso, a Sara le explica eso que digo, y le dice que tenemos que perdonar, que lo único que sana las heridas que llevamos por tantos años es el perdón, y que el perdón cierra las heridas, sana a la persona y la va dejando como otra vez como libre, sana. Es que las sensaciones de libertad también, de ser livianos, de todo esto. Entonces, yo quise sacar esta figura mostrando pues como una parte gráfica, porque es que a veces la parte gráfica le ayuda a la gente a entender. Si nosotros decimos estamos llenos de heridas, de pronto no nos imaginamos cómo es ese lleno de heridas. Y yo creo que a mí me faltó todavía ponerle más heridas a este cuerpo, porque realmente son heridas desde el seno materno que llevamos, de la relación del papá y la mamá, de la manera en que fue fecundada. A veces la fecundación se da a través de violaciones o de abusos. También se da en pecado cuando se gesta una persona, se está fecundando una persona en pecado, pues eso también afecta la vida y el comportamiento del hijo, sobre todo cuando uno empieza a conocer cómo sale el hombre de las manos de Dios, tan perfecto, tan sano, tan increíble, pues uno empieza a darse cuenta el daño que hace el pecado y la falta de perdón en nosotros, y el daño que hace el que nosotros sin conciencia, como sin darnos cuenta, empezamos a hacer ese perdón de esa manera que no es posible. Perdón, esas heridas y esos maltratos. Entonces, por eso quise hacer esta figura, para mostrar una parte de cómo estamos heridos y cómo necesitamos sanar esas heridas, y necesitamos sanar esas heridas para poder ser felices en la tierra, porque el hombre no es feliz porque está lleno de vacíos de amor, porque además Jesús decía, son vacíos de amor de Dios que tiene el hombre en su cuerpo, en su alma y en todo su ser. La gente se enferma primero espiritualmente, después emocionalmente y luego por último físicamente.
cuando la persona tiene la enfermedad física, es porque ya pasó por su parte, digamos, ya tiene avanzada una enfermedad espiritual, luego emocionalmente eso afecta a la persona y luego físicamente. Entonces, esa es la razón por la que debemos perdonar para sanar. Y Sara, ya para terminar, creo que me quedan como 10 minutos. ¿Tú me avisas, no, Marisa? Sí, Silvia, yo te aviso. También al final están pidiendo, no pueden ver la figura y al final si te puedes salir de ese programa donde estás para ver si pueden poder ver la figura que hiciste. Pero es que yo no sé cómo mostrarla por Zoom, por eso fue que no lo hice así. Contigo, o sea, tú la puedes enseñar contigo o si la tienes en tu computadora, la podemos poner en... No la tengo, no la tengo. Ok. O sea, la tengo en el computador, sí, porque ahí está el libro, pero no pude imprimirlo. Por eso fue que yo intenté hacerlo por este medio, pero ya vi Ok. que no funciona. De todas maneras, dentro de 8 días empezamos la charla con esta figura Ok. para que la gente la vea. ¿Mm? Ok, perfecto. Y ahí, ahorita al final también a ver si podemos contestar unas preguntas que hay en Pero YouTube. claro que sí, Ok, claro que sí. bueno, Bueno, claro en- que muchas de las preguntas se van a contestar a través del taller. ok, Y no queremos adelantar temas, pero sí se pueden contestar, claro que sí. Bueno, ok. entonces el caso es que estas heridas producen en nosotros estos vacíos de amor de Dios. Él dice, yo les mando mi amor en todo, en las frutas, en el agua, en el aire, en todo. Dios hizo todo de amor, al hombre lo hizo de amor y toda la creación de amor para que el hombre viviera extasiado de amor de su creador. Y resulta que el hombre, pues por el pecado, por la desobediencia, Dios sobre todo viene el pecado, la desobediencia, se ha enfermado, se ha vuelto así como lleno de estas heridas y de estas cosas que nos han hecho tanto daño y que afectan nuestra parte espiritual, emocional y luego física. Entonces ya aquí Sarita dice que ella siendo psiquiatra y una muy buena médica, porque sí lo ha sido, ella dice que dejó la psiquiatría cuando iban a su consultorio las personas y le decían, mira, doctora, es que yo tengo mucha rabia contra mi papá, contra mi mamá, contra mi hermano, mi tío, porque me hizo tal cosa y yo no resisto, no lo quiero, no quiero ni verlo, solo quiero odiar. Entonces ella le decía, no, porque no perdonas. Empezó a decirle a la gente, ¿por qué no intentas perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano? ¿Por qué no intentas? Y a veces cuando la gente iba le contaba cosas que hacía fuertes, esa porque no se confiesa, le pide perdón a Dios, se arrepienta y verá cómo su alma se libera de ese peso tan grande que tiene. Entonces, le decía a las personas, pues, cuando empezó Sara a darse cuenta, pero yo haciendo venir a la gente, me pagan una consulta que no era tampoco tan económica en ese tiempo. Y fuera de eso ya terminaba diciendo por qué no se confiesa, por qué no perdona. Y dijo, no, yo la verdad no puedo seguir así. Entonces cerró el consultorio. Dijo, no, porque la gente necesita es perdonar para sanar. Y yo qué hago dándole a una persona que viene aquí llena de ira una pastillita que la va a calmar, la va a tranquilizar, pero que al tiempo otra vez esta persona está igual llena de ira o peor. Entonces dice, no, yo no puedo con eso. Entonces ella cierra el consultorio, realmente lo cerró y ella ya no atiende como psiquiatra a nadie. Hace muchos años que ella dejó la psiquiatría y dijo, ya no más, la gente que perdone y que se le pida perdón a Dios. Luego Dios empezó a mandarle sacerdotes y monjas y se volvió directora espiritual de sacerdotes y de monjitas. Y mucho tiempo haya trabajado con ellos. Pero, pues finalmente los llevas a perdonar y a que sanen sus historias familiares y sus cosas para que puedan llevar una vida en Dios más sana, ¿no? Más cercana. Entonces, esa era la otra parte que quería decirles. Y pues hasta aquí, Marisa, no sé si quieran comenzar con las preguntas, a ver qué les puedo contestar,
pero hay cosas que si llevan mucha explicación, y lo vamos a ver en los siguientes talleres, les contesto corto y les digo, mire, esto se va a ver más adelante, más extenso. Y porque tengo muchas, digamos, son cosas que se adicionan a lo que uno dice y que es necesario como poderlas explicar o decir, pero necesita de otros componentes para que me puedan entender. Entonces, Ok. esa es la situación. De todas maneras, preguntas, sí. ¿Qué preguntas? Si quieres, vamos a contestar preguntas. Ok, empezamos con las de YouTube. María González quiere saber que ella tiene muchos años padeciendo de los oídos. ¿Con qué situación de perdón lo podría relacionar? No, de los oídos todavía no sabemos mucho. Sara habla mucho de lo que es con los ojos la ceguera espiritual y con los oídos la sordera espiritual, como no escuchar la voz de Dios, pero pues no podemos decir que sea exactamente eso. No, esa parte sí no la hemos tratado ni la conozco, la parte de los oídos. Ok, Denise, ¿gustas hacer la primera pregunta de Zoom? De Zoom, mira, Nancy Lara da las gracias, pero pregunta en sí viene siendo hasta March, pregunta sobre los accidentes automovilísticos. Los accidentes. A ver, Sara muchas veces me ha dicho, y curiosamente lo hemos visto, algunas veces no es fácil ni me crean todo lo que les voy a decir porque hay cosas que uno no conoce, no sabe, pero ella siempre me dice que los accidentes tienen mucho que ver con la ira. A veces las personas tienen una pelea fuerte y resulta que al poco tiempo tienen un accidente porque es como si la gente se autoagrediera, una parte. Otra parte, y si una vez una señora que salía de la casa de ella se cayó y se rompió la quijada. Y entonces yo le conté a Sara, no, esta señora le pasó esto. Y dice, pregúntale, me dijo ella, pregúntale qué estaba haciendo antes de salir de la casa y te doy 100 a uno que estaba peleando con alguien. Entonces cuando yo le pregunté, ella la señora me dijo, sí, estaba peleando con mi hijo porque me contó, hay una historia del hijo. Y yo dije, ven, sí, curioso. Y sí, una señora también que la otra vez nos estaba hablando porque el esposo la dejó, tuvo una pelea con él terrible y ella le dio mucha ira, se lastimó la mano, se le cerró la ventana en el dedo donde tiene el anillo de casada y todo. Entonces dijimos, no, impresionante. Pero no podemos decir que todas sean así. A veces hay herencias transgeneracionales que han traído esas condiciones. Si se repiten mucho, es que o hay eso, hay una atadura ahí a esos accidentes, o que también puede ser que haya brujería, prácticas de ocultismo, cuando la gente, esta es una de las cosas que yo he visto muchísimo, que hay muchas cosas que la gente padece y no se da cuenta que es porque ha hecho prácticas de ocultismo, como la yoga, el reiki, todas esas cosas, la ouija, todo eso trae a la familia ruina, trae a la familia enfermedades, trae a la familia dificultades. Entonces puede ser eso. A veces puede ser una maldición si es muy repetitivo digamos, estos choques y estas cosas pueden ser maldiciones. Puede haber también alguien les haya hecho brujería. Esto, ¿cómo se sabe? No lo podemos decir nosotros, pero normalmente lo sabe una persona que tiene dones, que Dios le permite ver, sacerdotes que tienen don de exorcismo, de meditación. Con ellos pueden preguntarles a ver qué es, si hay una atadura en la familia o en las personas para que puedan liberarse de eso. Ok. El siguiente comentario que tenemos es de Mónica Cecilia Gallego Fernández. Ella pide oración especial por la sanación de su hija Amelia Arenas Gallego, de 4 años,
la cual tuvo una cirugía muy delicada el pasado jueves, extracción de tumor de estómago. Mañana saldrá a patología. ¿Qué le puedes decir a ella acerca del tumor en el estómago? A ver, Sara dice que el cáncer del estómago, por ejemplo, ella lo explica, tiene que ver con la ira. No sé el tumor en el estómago y no sé, porque es que decir las enfermedades así tan como escuetamente no se puede, porque hay muchas cosas que uno debe conocer un poco más de la familia, si hay más miembros que les ha afectado el estómago, si es solo a la niña pequeña. Hay muchas condiciones que pudieron suceder en el momento de la fecundación, como les decía yo, o de la misma gestación o dentro del seno materno y que pueden suceder. No podría decirles completamente no. Yo les digo que no todas las enfermedades nosotros sabemos de dónde vienen, pero ella sí habla del cáncer del estómago, habla también del estómago como la relación con la mamá, porque la mamá es la primera persona que nos da alimento a nosotros. Muchas personas cuando están perdonando a la mamá, entonces sienten dolores en el estómago, sensaciones en el estómago, pero no puedo decir que sea eso. Ella está obviamente heredando algo que viene en la familia, que trae la familia y pueden ser relaciones con la mamá, aunque en la Biblia judía dice Jesús, o dice Dios, perdón, pagarás con tus riñones las afrentas contra tus padres. Y muchas personas que están perdonando a los papás han tenido sensaciones y problemas en los riñones. Entonces, además, yo les digo una cosa, yo no soy la más indicada para hablar de las enfermedades, porque las enfermedades, el tema lo conoce Sara, y ella no sale, pero por nada del mundo sale. Yo tengo unos videos en mi canal de YouTube que no sé si tengo autorización de ustedes para decirlo, y ahí sale Sara hablando de algunas enfermedades y bastantes enfermedades explica ella en esos videos. Claro que Entonces, sí, sí puedes decir lo que bueno, entonces mi canal se llama la llamada del amor, la llamada del amor, porque Dios está haciendo un llamado de amor en este tiempo al hombre. Y ella explica las enfermedades de una manera que yo me quedo tan sorprendida, digo, pero no se le ocurre ni a uno. Ella habla del estreñimiento, por ejemplo, en las personas, porque ella dice que la soberbia está en la cabeza, en el corazón está la ira, la codicia y la envidia, en el estómago está la gula, y en el colon la pereza, por eso el colon a veces es perezoso, y también habla del estreñimiento porque tiene que ver con la codicia, y dice que el estreñimiento se da en personas tacañas, y uno empieza a ver y a preguntarle a la gente y dice, sí, yo tengo estreñimiento y yo soy difícil de soltar dinero, pues, o personas que no tienen dificultad con eso y son bastante generosas. O sea, hay muchas cosas que uno va viendo que suceden. Pero en el caso de la niña, no hacemos oración por ella con mucho gusto, claro que sí. Yo le preguntaría a Sarita si de pronto ella me dice algo, pero ella siempre me dice, pero es que hay que saber más de dónde es la familia, como decir, cuáles son de dónde viene la cultura. Hay que conocer muchas cosas para poder decir, además ella siempre hace oración y en la oración Dios a veces le muestra y a veces no. Yo les voy a decir una cosa a la gente que está haciendo preguntas de las enfermedades. No es fácil conocer el origen de las enfermedades. Les voy a decir una razón que está amparada en lo que Dios nos ha enseñado y es que es la reparación. Es decir, como hay tanto pecado en la familia que se genera de una y de otra, repiten y lo repiten y lo repiten, las enfermedades
les toca a algunas personas que Sara siempre dice la lleva, a usted le tocó, usted la lleva en la familia, le tocó la enfermedad por todos los que han hecho el pecado en la familia durante muchos años. Y mucha parte fundamental de la enfermedad es la reparación, o sea, reparar ante Dios por el pecado que ha cometido la familia. Entonces, esas enfermedades tienen una función en Dios de reparación y muchas veces no se conoce, porque estos temas son como bastante nuevos, no se conoce el origen porque digamos que es una forma en que Dios permite para que se repare. Cuando la gente va haciendo perdones y perdones y perdones y perdones y le empieza a preguntar a Dios que por qué tengo esta situación o por qué la otra, Él muchas veces le muestra y hemos tenido testimonios de personas que tienen sueños y que en los sueños Dios le revela o que tienen o que alguien viene y le dice, mire, es que tal cosa y como que le abre los ojos o de pronto ve alguna noticia o alguna cosa en televisión y ahí encontró la respuesta. Formas en que Dios se manifiesta y le hace conocer a la gente, pero no siempre, digamos que Él permite que estas cosas se sepan de una vez, porque esto requiere también un tiempo de reparación, aunque yo creo que el perdón viene a ser reparador también. Pero con mucho gusto oramos por la niña y pues, yo le pregunto a Sara, pero ella me va a decir un tumor de qué, en qué parte del estómago o cómo fue o desde qué edad o no sé, y si algún miembro, no es que no tengo ni idea, porque ella siempre me pregunta, pero no le preguntaste esto y no le preguntaste el otro, no, yo no sé la que soy, yo no soy la que sé de las enfermedades, es ella. Pero como les digo, miren el canal de YouTube, La Llamada del Amor, y ahí hay como 3 talleres donde ella sale, o conferencias que duran 3 horas, donde ella sale explicando las enfermedades y habla de mucho tipo de enfermedad. Y ahí empieza uno a entender muchas cosas con respecto a las enfermedades. Ok, entonces le podemos decir a Mónica Cecilia Gallego que por favor, si nos manda un correo también diciéndonos en qué parte del estómago está el tumor. Y que nos cuente más cosas, porque es que Ajá. hacerlo nomás no es tan fácil, como Ok, de la familia, como si alguien más tiene, o en qué momento le apareció a la niña, o que no, a veces no es que no sabría. Y Sara siempre me dice, pero ¿cómo no preguntaste eso? Es que a mí no se me ocurre. ok, sí, ¿Mm? entonces con el favor de Dios. Bueno, Denise. Sí, la próxima es de Jorge Muñoz. ¿Cómo Sí, nos enseña Jesús a perdonar 70 veces 7? Así se lo enseñó a Pedro. sí, sí. ¿Está confirmando o está Pues preguntando? estaba preguntando, ¿cómo nos enseña Jesús a perdonar 70 veces 7? Ah, bueno, eso lo vamos a ver más adelante con el Ujú. perdón. Pero les voy a decir lo siguiente. Yo sé y lo he analizado y lo he estudiado con Sara, que normalmente se dice que el 70 veces 7 es perdonar siempre, pero realmente es un siempre que no se perdona, se queda en un nunca, porque la gente se queda con el siempre, pero no hace un gesto de perdón, no hace una oración de perdón, no realmente perdona a la persona y el siempre se queda en nada. Él dice, yo abriré mi boca en parábolas y descubriré secretos escondidos desde el principio del tiempo, y muchas cosas las dijo porque no era el tiempo en que las entendiéramos. Jesús le dice a Luisa Picarreta, yo hablo a tiempo y a circunstancias, es decir, cuando yo veo que es el momento de hacer una revelación, descubro cosas que están escondidas. Entonces, este perdón yo lo veo muy providencial para nosotros que vamos hacia la regeneración del hombre, que vamos hacia ese estado de origen que nos está sacando Jesús como de la basura del indigente que sienta en la casa, en la mesa del rey y le da todo lo que necesita para sanarse. Entonces nosotros somos como esos indigentes que nos empieza a dar vitaminas y nos empieza a dar remedios, primeramente para sanarnos, para lavarnos, para limpiarnos, para luego ponernos el vestido
de hijas del rey, de hijos del rey, que eso es lo que el hombre va a recuperar la condición de rey, que la recibimos en el bautismo, pero que no se desarrolla porque la creación sigue dominando al hombre. Pero Dios hizo la creación para que obedeciera al hombre, pero el hombre debía estar en el orden, puesto y finalidad que Dios le puso. El hombre se sale, desordena todo y entonces el hombre cae en el pecado. Este perdón quedó así porque además a través de la historia Dios ha ido revelando, pero sobre todo a través de sus santos, cosas que él había dicho que de pronto no se entendían. Pero para este final de los tiempos en el que estamos, hay muchas cosas que se empiezan a entender, como eso que yo les dije, el sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pues todo el mundo diría, y en la época de los santos, pues yo quisiera, pero ¿cómo? Imposible. Pero podemos lograrlo a través de volver el hombre a ese estado que Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. También dice Jesús que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nosotros para amar como ama a Dios tenemos que estar en una condición como el hombre vivía en el paraíso, como un pequeño Dios, para poder amar como ama a Dios. Todo nos lleva a eso, esas frases que dice Jesús que no se entienden. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno. Juan 17, está diciendo Jesús de la unidad que él quiere vivir con el hombre, ser uno verdaderamente, pero para que Dios y el hombre sean uno, tiene el hombre que regenerarse, recuperarse y volver a ese estado de origen que quiere Dios llevar al hombre en este tiempo. Entonces yo le decía a Sara, pues no sé por qué a nosotras que santas, pero ni siquiera pues para decir ni esto, no, no, nada que ver, terribles hasta más no poder. Pero yo le decía a Sara, ¿por qué Jesús nos ha revelado a nosotros esta parte del perdón? Si es una cosa que lleva años, 2000 años desde que él la dijo, y siempre la gente dijo que perdonar era siempre, y cuántos santos pasaron a través de la historia y no les dijo nada, y viene a decirle a Sara que eso significa perdonar 70 veces 7, 490 perdones. Entonces, pues nos sorprende mucho, no tenemos ni la más remota idea por qué Dios nos escogió para eso, pero realmente se lo hemos agradecido y se lo agradecemos todos los días porque vemos los testimonios y vemos el cambio en nuestras vidas y muchas cosas que son evidentes, que uno las ve día a día con estos perdones y dice uno, tremendo, 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 cómo hemos podido vivir sin el perdón tantos años. Entonces, y solo probándolo, porque cuando yo empecé el grupo, yo le decía a la gente, yo tenía un grupo de la Divina Voluntad, y yo le decía a la gente, hagamos el perdón, así como le dijo Jesús a Sara 70 veces 7, como conejitos de Indias, empecemos a ver qué pasa. Y empezaron a suceder un montón de cosas alrededor de la gente que hacía el perdón, que nos sorprendió mucho y que nos motivaba mucho a seguir adelante con el perdón, porque lo que más motiva a la gente a hacer el perdón son los testimonios. Cuando la gente cuenta, no, a mí me pasó, yo hice este perdón, una señora contó, yo estaba haciendo el perdón, el papá de mi hijo nunca me da plata y siempre peleamos por lo mismo, entonces lo estaba perdonando por eso y sin que yo le dijera nada me consignó 2 millones de pesos en la cuenta. Así cosas así que iban pasando que nosotros nos sorprendíamos y decíamos, ve curioso, ¿no? Pero fue así, empezamos y hoy en día el perdón no lo dejamos y además es todo el tiempo estamos en función del perdón. Cualquier cosita que nos pasa, inmediatamente hacemos el perdón para que no se acumule y vamos adelantando perdones de toda la vida, de cosas de la infancia hasta de la gestación. Eso después lo vamos a ver más adelante, cada tipo de perdón. Entonces yo entendí que este perdón es para este tiempo y precisamente porque Dios quiere llevar al hombre nuevamente a su estado de origen y lo quiere sano. Entonces, por eso, y nos ha mostrado testimonios de muchas cosas
que vamos a ir viendo a través de este taller. ¿Listo? Listo. Tengo una pregunta que me mandaron a mi WhatsApp. A Dice ver. que ya hablaste de la diabetes, pero esta persona también tiene, aparte de diabetes, tiene varices, triglicéridos, anemia, colesterol, todo en la sangre. Wow, todo en la sangre. A ver, no te puedo dar esa respuesta porque no sabría contestar realmente a eso. Pero sí, o sea, sí está bien enfermo. Sería preguntarle a Sara también a ver si ella Ok, se le ocurre, pero me gustaría que me lo mandaras al WhatsApp, Marisa. A ver, ok, no les puedo garantizar, ni tampoco empiecen a mandarme cosas para decirle a Sara porque ella se niega. Ella misma dice, no, yo no soy una bolita de cristal, me lo ha dicho. Pero digo, ay, Sarita, hagamos caridad. Si Dios nos muestra bien, si no nos muestra, pues también. Sí, así. ok. La que sigue es de Sandra Padilla. Buenas noches. Disculpe, ¿tiene usted una lista de enfermedades y las causas que lo ocasionan? No tenemos y nos lo han dicho, nos han dicho escriban un libro. Sara dice que no. Todo lo que tenemos son conferencias. En el kit del perdón, que es lo que se vende con el libro, está unas conferencias de Sara donde ella empieza a hablar ahí de las enfermedades. Y en el taller de YouTube están otras conferencias que es donde ella habla de muchas enfermedades. No tenemos nada escrito. Todo está en esas conferencias. Ni yo me atrevo a escribir lo que ella ha dicho, ni ella tampoco lo hace. Están ahí en las conferencias para que la gente los escuche y se mire a ver qué puede encontrar de lo que tiene para que lo medite, lo trabaje. ¿Mm? La mayoría de las enfermedades vienen de los pecados capitales, de las herencias transgeneracionales, de la falta del perdón, de la falta de amor, del pecado, el pecado que se ha realizado en la familia. De todas maneras, yo les voy a hablar un poco más de las enfermedades, pero no en este momento, en otra charla, de pronto en la próxima, ya empezamos a profundizar un poco en las enfermedades, tal como yo las he conocido, como las he comprobado a través de los talleres, a través de experiencias propias, de sanaciones y testimonios que tenemos. Para la próxima charla hablamos de eso. Bueno, ¿qué otra cosita? Ok, aquí Mónica Cecilia Gallego, la mamá de esta niña que operaron del tumor en el estómago, dice que su esposo mantiene mucho dolor en su talón izquierdo. Lo siente como si éste lo tuviera en carne viva. El derecho también le duele, pero más poco. Ella le hace masajes en los pies. ¿Qué pudiera ser en los No, pies? yo sé de las cosas pocas que sé, me puedo equivocar también, no es una verdad. Yo se los digo es porque he conocido. Hay una cosa que se llama, pero me puedo equivocar, no es así real, los espíritus transmitidos sexualmente. Y yo he visto que los espíritus transmiten, o sea, cuando hay relaciones sexuales en pecado, se transmiten, no nos imaginamos la cantidad de espíritus de uno al otro, sobre todo en condición de pecado cuando es fornicación o adulterio. Y luego el esposo o la esposa, si es en adulterio, le lleva al cónyuge esos espíritus, son reales, es verdad, sucede. Entonces, ellos se instalan en las piernas y muchas de las molestias, no quiere decir que las varices ni todas las molestias de las piernas tengan que ver con eso, pero sucede. No puedo decir que sea exactamente eso lo que le pasa al Señor, porque no lo conozco, no sé qué clase de vida tiene, no tengo ni idea. Pero es lo único que yo conozco. Y lo que le digo, Sara, la que sabe eso, y no le he oído nunca hablar de una cosa como esa de los talones, sí, de la parte de los talones, no. Más que todo ella habla de enfermedades en general, ¿no? La tiroides, la hipertensión, el asma, habla a ver si me acuerdo yo, del cáncer del estómago, del cáncer en general, falta de perdón,
Mire, una señora llegó una vez al grupo nuestro que tenía cáncer de médula, yo no sabía, y estaba muy enferma. Y ella me oyó una conferencia del perdón y sin decirme nada, y menos mal no me lo dijo porque yo le hubiera hecho que ni se le ocurriera, ella se fue al médico y le dijo estas palabras: me la juego al perdón y usted no me hace una sola quimioterapia más. Yo me voy a poner a perdonar. Y se puso a perdonar y a perdonar. Ella contaba que tenía una relación pésima con la mamá y con las hermanas y que ella se puso a perdonarlas y a perdonarlas, mejoró la relación con la mamá y las hermanas y se sanó completamente del cáncer. Y no le hicieron una sola quimioterapia más. Bendito sea Dios. Y eso fue porque la fe de ella también creyó en el perdón, ¿no? Sí es. La siguiente pregunta de Diana dice, ¿y qué es del insomnio, roncar y apnea de sueño? Sara habla mucho de que la falta de sueño también es falta de paz, pero no sabemos exactamente como qué tipo de situación viva la persona como para tener estas cosas. No es solamente así que les puedo dar la respuesta y no lo sé. Tampoco sé lo de la apnea. Si nos han preguntado, tal vez alguien nos preguntó alguna vez y no supimos responderle. Yo les digo, hagan el perdón, hay que hacer oración y pedirle a Dios que nos muestre claramente el origen de esas enfermedades para poderlas trabajar. Pero la mayoría de las enfermedades forman parte de los 7 pecados capitales. Los pecados capitales tienen derivados. Por ejemplo, la soberbia, que está en la cabeza, tiene derivados como orgullo, prepotencia, vanagloria, jactancia, y también esos son los elevados. También están los de abajito, que son los depresivos, los que sienten que nadie los quiere, los que sienten que no son nada, que están ahí como eso, porque los pecados capitales se manifiestan por exceso o por defecto. Entonces, muchas de las enfermedades están en los pecados capitales o en los pecados que vienen de los 10 mandamientos. Entonces, no les sabría decir, me da dolor y pena decirles. La otra semana, como les dije, voy a trabajar las enfermedades que yo conozco y como les digo, no siempre uno sabe ese tipo de cosas. Lo que puedo preguntarles a Sara y les traigo respuestas, pero ni idea si ella sabe o si quiere contestar. A veces me dice, no, pero es que Silvia, así no se puede, eso no se puede generalizar así, hay que mirar más. Ella siempre le gusta ver la foto de la persona, en la mirada ve muchas cosas, en la persona ve cosas. Ella dictando charlas, teniendo la gente al frente y la gente preguntándole cosas y Sara les decía, la gente se iba para atrás con el asiento con las respuestas de Sara porque decía, es como si me supiera la vida, porque ella iba viendo muchas cosas en la gente cuando les preguntaban. Y entonces, pero esa gracia no la tengo yo, la tiene ella. Ella la Bueno, que tiene las pudiéramos ver, enfermedades. si Yo lo que pudiéramos, hago es enseñarle a la gente una forma práctica para perdonar. Ese es mi trabajo, es explicarle a la gente por qué tenemos que perdonar, las cosas que ha dicho Dios, los testimonios que hemos tenido, cómo se hace el perdón, por qué es importante hacer el perdón, los desates que hay que hacer. En todo eso es lo que yo les enseño a la gente, porque hay que hacerlos. Pero yo no sé de enfermedades. La que sabe, y no todo, porque ella no todo lo sabe, sino de algunas cosas y que han sido verificadas y comprobadas que sí, lo sabe Sara. Y como les digo, la otra conferencia les hablo de las enfermedades que nosotros conocemos, que, que son algunas y que podemos ver por qué tienen relación con el pecado y con qué tipo de pecado. bueno, pues vamos a hacerle una invitación a Sara, a ver si nos acompaña en la última charla. ¿Quién Y, sabe? Muy y aunque no abra su pantalla,
a lo mejor solo con que ella pueda ver a las personas aquí. Yo le voy a decir, a ver si se anima, pero lo que le digo a la gente, miren los videos que tenemos ahí, 3 horas de Sara, son 3 videos de 3 horas, son casi 9 horas Sara hablando de las enfermedades. Bueno, pues aunque no abriera su cámara, pero que nos hiciera el favor de venir aquí con nosotros. Bueno, yo le digo, pero difícil, muy difícil, muy difícil. Vamos a ver si de pronto se nos anima en una de estas y nos responde preguntas. Vamos a ver si nos da la gracia. Ok, aquí Gabriela Quintana dice, ella ya hizo el taller, pero todavía siente ese odio. Sí, menos mal que lo dice, porque tenemos oraciones nuevas formas de perdonar, nuevas formas de trabajar eso que ella está diciendo, pero pues ahorita no lo vamos a ver porque el tema es extenso, son oraciones que hemos ido probando por la misma razón, porque hay personas que nos han dicho, pero qué tanto perdón ha hecho y de qué forma lo ha hecho, porque el perdón tiene uno que abrir el corazón a acoger a la persona verdaderamente, a perdonarla, a querer perdonar a la persona. Cuando es difícil y no se puede, hay muchas cosas que pueden estar pasando. Yo conozco una persona que ha luchado mucho, pero es que tiene una herencia transgeneracional de odio a la figura materna. La mamá odiaba a la abuela y ella a su mamá y la hija la odia a ella. Es una cosa como una cadena de odio transgeneracional hacia la figura materna. Entonces, esto cuando hay transgeneracional es tan más difícil y más demorado. Eso una cosa. Otra cosa puede ser que la persona siga haciendo daños y siga haciendo daños. Entonces, a veces no es fácil perdonar cuando la cuenta sigue sumando. Es difícil a veces perdonar a estas personas, pero cuando la gente habla el corazón, hay una parte de María Valtorta que no es que yo diga que María Valtorta es una verdad, pero hay cosas que tienen mucho sentido. Yo le decía a Jesús a una persona en María Valtorta, a un señor, que le dijo a él, es que mi hija se fue con un hombre y entonces ahora volvió y me está pidiendo que la perdone. Y Jesús le dice, ¿y qué vas a hacer? Entonces él dice, no, es que yo no la quiero perdonar. Y le decía a él, debes perdonarla. Y entonces él le dijo, pero es que si yo la veo en la casa me da mucha ira, yo la perdono y la recibo, pero si yo la veo en la casa me da mucha ira verla porque, porque me acuerdo de lo que hizo. Entonces le dice Jesús, yo no te dije que le abrieras la puerta de la casa, sino la puerta de tu corazón. Es necesario abrir el corazón al perdón, querer verdaderamente perdonar a la persona, sanarnos nosotros de esa ira, de la rabia. También hay que desatar la ira. Yo acostumbro mucho a decirle a la gente cuando empieza el proceso del perdón que trabajen la ira conjuntamente. La mejor manera de trabajar la ira, por ejemplo, y cualquier pecado capital y cualquier cosa que se vaya a desatar, ya les explico después qué son los desates con calma, es que la gente haga los perdones y yo tengo todas las oraciones en audio, todas las oraciones de desate están en audio con ese fin de que nosotros lo hemos trabajado así y es poner los audios en nuestra casa, aunque sean bajo volumen, de día y de noche, ojalá. Y eso nos va liberando, pero siempre y cuando estemos haciendo los perdones. Entonces, hay que desatar la ira porque cuando nosotros perdonamos es como cada vez que alguien nos ofende, entra en nosotros una herida y la herida entra con, ¿cómo se llama esto? La herida entra con ira y con desamor, o sea, la persona hace como un gesto de bloquear el amor por esa persona, le va cogiendo rabia, resentimiento y entonces cada vez más rabia, más resentimiento y eso se va volviendo dentro de nosotros como una roca.
Y entonces hay que desatar eso, hay que quitar la ira, el resentimiento de nosotros para que podamos perdonar y podamos sanar de todo eso que tenemos dentro. Entonces yo le diría a esta persona, ¿ha hecho perdones? ¿Qué tantos perdones ha hecho realmente? Y le diría también cómo hace el perdón, si lo hace de corazón, de verdad, queriendo acoger a la persona, abrazarla, aunque no recomendamos muchas veces que uno, a la persona que perdona, estar cerca de ella, sobre todo cuando ha habido abusos, maltratos ni riesgos, pero sí en el corazón hay que acoger a la persona. Y tercero, desatar la ira y confesarla. Hay que confesarse de los pecados capitales. Son pecados capitales, son pecados. Casi nadie se confiesa ni de la ira, ni de la soberbia, ni de la envidia, ni de la pereza, ni de la gula, ni de la lujuria, me faltó uno, de la codicia. Casi nadie se confiesa de esos pecados capitales y realmente nosotros debemos pedirle perdón a Dios porque eso también sana. El sacramento de la confesión es un sacramento de sanación que sana. Entonces hay que confesar la ira que tenemos y hay que desatar esa ira para que podamos también sanar nuestro corazón y abrir el corazón al perdón y empezar a perdonar con un deseo verdadero de sanar, de amar a la persona que estamos perdonando. Bueno, Lupita pregunta, si una persona fue operada de la columna y ahora está en adulterio, ¿es por lo mismo? No necesariamente. Es lo que hemos visto que sí, y las herencias transgeneracionales, pero sí influye. Yo les diría que sí influye. Influye el adulterio porque es un pecado y realmente son pecados graves ante Dios, los pecados de la carne. Lo dice María Sima, que habla de las almas del purgatorio que le hablaban a ella. Ella decía que los pecados que más se pagaban en el purgatorio, el primero y el más grave, son prácticas de ocultismo, cuando la gente hace brujería a otras porque es totalmente contra la caridad, y que esas almas pagaban muy cerca del infierno, era muy duro el purgatorio de ellas. Y dice que el segundo que le sigue es el pecado contra la carne, o sea, de fornicación, adulterio, y más el adulterio porque es un pecado contra el matrimonio, una bendición que ha dado Dios a una pareja, y eso afecta mucho las personas, claro que sí. Y la parte de la columna, sí. Y si ya tuvo el problema y sigue en adulterio, pues como que me sigo tomando el veneno a pesar de que me han dado la medicina y sigo tomando veneno. Es algo así, es algo así. Por eso Jesús cuando sana al paralítico que está en la piscina de Betesda, hay un paralítico en la puerta que lleva años, pero años, y lo conocía todo el mundo allá, como el paralítico de la puerta. Y Jesús le pregunta que por qué no va a la piscina, perdón, porque esa piscina de Bethesda llegaba un ángel, tocaba el agua y el primero que se metiera en el agua se sanaba. Entonces Jesús le pregunta que por qué no está cerca de la piscina. Y él le dice, no, porque cada vez que yo intenté, siempre me ganaba otro porque yo me demoro mucho en moverme y no saben cuándo va a llegar el ángel. Entonces, él dice, no, siempre me ganaba otro. Entonces Jesús le dice, levántate y anda. Así le dice, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. La orden que le dio Jesús. Pero este señor se queda porque los fariseos, como andaban detrás de Jesús a molestarlo, era un sábado y le dicen al fariseo que él no puede cargar, le dicen los fariseos al paralítico que sanó, que él no puede cargar la camilla. En vez de ver el milagro que había hecho Dios de un paralítico que todo el mundo conocía y que sabía que sí era paralítico, y le dicen que cómo es posible. En vez de ver que lo sanó Jesús, lo que ven es que carga la camilla y lo empiezan a molestar por eso. Y le dicen que él no puede cargar la camilla el sábado. Al rato llega Jesús y lo ve todavía y le dice, mira,
O sea, él le estaba diciendo como diciendo, pues si te dije que te fueras a tu casa, que llevaras tu camilla porque sigues aquí. Pero lo que le dijo fue, mira, ya te sané, no peques más para que no te suceda algo peor. Eso es el evangelio. Jesús lo dice, ya te sané, no peques más para que no te suceda algo peor. Le dice Jesús al paralítico, porque estaba desobedeciendo a Dios. Lo que pasa es que el pecado en general es desobediencia a la voluntad de Dios. Nosotros hacemos actos conscientes en contra de la voluntad de Dios. Cuando pecamos, yo sé que no puedo fornicar y fornico. Yo sé que no puedo robar y robo. Yo sé que no puedo mentir y miento. Entonces cometo pecado voluntariamente y conscientemente en contra de la voluntad de Dios que me ha dicho que no lo haga. Los mandamientos son mandatos de Dios. No es que Dios nos está diciendo, miren, les digo esto para ver si lo quieren hacer. No, son mandatos, mandamientos, por eso se llaman mandamientos, mandatos de Dios para que los cumplamos y sobre todo, Él lo dice es por el bienestar nuestro, porque sabe el daño que trae todo pecado y todo pecado trae su consecuencia, que tenemos que pagar tarde o temprano, aquí o allá, en el purgatorio. Entonces, esto es, Jesús le dice al paralítico, mira, ya te sané, le dice, ya te sané, no peques más para que no te suceda algo peor. Eso fue lo que le dijo. Entonces, sí, es realmente que nosotros somos a veces muy obstinados, no creemos también o no conocemos y no sabemos y nos metemos de todas maneras ahí en el pecado. Ok. No sé cuántas preguntas más gustes que contestar. Todavía hay algunas aquí. A ver, contestemos unas 2 o 3 más y ya paramos. Ok. Golpes frecuentes en la cabeza. No tengo ni idea por qué una persona se puede dar golpes frecuentes en la cabeza. No, ni idea. ¿Para qué les voy a decir? Si no, la verdad, ni idea de por qué golpes frecuentes. Usted tendría que ver la vida de la persona, lo que hace, su familia, las tendencias que ellos tienen. Es que así nomás no es tan fácil. Ujú. Y sobre la epilepsia, Silvia. La epilepsia, eso sí lo ha explicado Sara. La epilepsia, él habla de San Francisco de Asís, dice que le da epilepsia. La epilepsia tiene que ver con la ira en la persona. La ira es causante de una cantidad de enfermedades en las personas tremenda. Y una de ellas, pues como les decía yo, el cáncer del estómago, eh, que yo lo había visto a Sara, una señora que tenía un montón de enfermedades en el grupo, pero contaba como 7, empezó a hacer el perdón y a desatar la ira. 6 meses duró desatando la ira mientras hacía perdones y se fue sanando de las enfermedades sin hacer nada más que perdones y desate de ira. Pero no estoy segura, no le puedo decir, no, es que es por la ira. No, sé que las personas que sufren de epilepsia tienen que ver con eso. Ella explica que es una parte del cerebro que se corre como una velita en el cerebro de una, es que no sé cómo ella lo explica, como cuando un cable de energía tiene la cubierta, se le corre y entonces hace un cortocircuito porque se corrió ese cablecito. Eso es lo que ella ha hablado sí lo ha explicado, pero no lo sé en este momento. Les recomiendo, miren los videos de Sara. 9 horas hablando ella. Bueno, no exactamente 9, pero sí, ella habla bastante. Sí, son 3 horas más o menos los 3 videos y ella explica muchas enfermedades ahí. Entonces pueden ir mirando y teniendo en cuenta esos videos para que puedan conocer más acerca, pero creo que la epilepsia sí la explica.
hasta donde yo me acuerdo, sé que tiene que ver con la ira, pero no sé si solamente ira. Ok, vamos a la última pregunta del día de hoy y vamos a ver si podemos contestar estas en la próxima semana. Cindy Tatiana Moreno pregunta acerca del insomnio y los ronquidos. Ronquidos a veces es la mala posición de dormir hacia arriba, pero también tiene problemas, no, de la nariz. El insomnio tiene que ver con la falta de paz de la persona, tiene que ver porque está inquieta, no tiene paz, no está como que no puede dormir. Bueno, pero también yo les digo a ustedes, revisen la vida de ustedes, a todas las personas que me han preguntado, porque mucho también tiene que ver a veces las prácticas de ocultismo, lo que la gente hace, si ha hecho ouija, si ha hecho ese tipo de cosas, el yoga, el reiki, hacer de la lectura del cigarrillo, del chocolate cuando es frecuente, las cartas, todas esas cosas van haciendo la persona, no sé, eso es como abrirle la puerta al enemigo y él toma diferentes partes de las cuerpos de nosotros y diferentes cosas que nos afectan. De las cosas que yo he visto y conocido, he visto mucho de eso. Pero en realidad no les puedo decir exactamente y no soy yo, como les dije, la persona indicada para esto. Yo les digo con todo amor, con todo respeto, la tarea mía es enseñarles a ustedes por qué debemos perdonar, que las enfermedades vienen del pecado, que tenemos que, la forma en que vamos a perdonar, se las voy a enseñar, la forma en que podemos perdonar, los testimonios de la gente que ha hecho el perdón. Esa es mi tarea, más que todo. Entonces, no les puedo dar muchas respuestas de enfermedades porque no, yo no tengo esa gracia que tiene Sara, tampoco es que yo la haya como cultivado o deseado tenerla, no, ella es la que ha explicado esas enfermedades y sí, yo a veces pongo esos mismos audios y me sorprendo, aunque la he oído, ahorita estoy viviendo en la casa de ella, entonces es como que dice uno, pero no, yo la oigo y siempre me sorprendo y digo, uy, pero Sara, ¿de dónde saca todas esas cosas? Pero yo no. Y no le paro bolas a muchas cosas, además. Ella me dice, pues es que tú no le pones cuidado. No, es como que no, yo digo, yo sé que la enfermedad viene del pecado y vamos trabajándola en esa forma y lo vamos haciendo, pero no sabría contestar. Todas esas preguntas que usted me han hecho a las enfermedades, no las conozco, la verdad, no. Y cada caso y cada persona es diferente. Se puede generalizar en algunas cosas y en algunas enfermedades que sí es general para mucha gente, pero no en esos casos. No es lo que me han preguntado ustedes porque pues ni idea, ni idea, ni idea. Como les digo, en 8 días hablamos de las que yo conozco confirmadas en los talleres y además testimonios de sanación de esas mismas enfermedades, sí les puedo hablar. Pero ya de ahí hay cosas que no conozco y no sé. Y que ya toca a ustedes que haciendo el perdón, también que Dios vea que sí quieren hacer el perdón, porque es que no es solamente que yo hice unos cuantos perdones, pero no me he sanado. Una señora un día me preguntó, ay, imagínate que he hecho mucho, que no, me dice, mi esposo no ha cambiado, me dijo así. Y le dije yo, ¿y tú? No, yo tampoco. Entonces le dije, pues, ¿y has hecho perdones? Ah, no, pues no. Entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer para cambiar si no hacemos perdones y queremos que el otro cambie sin hacer nada? Entonces, es muy difícil de esa manera que las cosas se hagan, ¿no? Ahí también hay como una especie de pereza espiritual que no queremos nosotros trabajar. Yo a los talleres le decía a la gente esta frase. Muchos son los llamados, pocos los elegidos.
pero no, los elegidos no es porque sea que Dios elija pocos, sino porque pocos responden al llamado. El logo mío se llama la llamada del amor. Dios hace un llamado. ¿Y quién responde a ese llamado? El que hace y obedece lo que está aprendiendo. Hagan el perdón, empiecen a trabajar el perdón y no empecemos con los desates. ¿Cómo me quito esto? Claro, todos queremos quitarnos todo lo que tenemos encima, las cruces que llevamos y las reparaciones que estamos haciendo por nosotros y por la familia. Pero en realidad el trabajo es con el perdón. Si quiero sanar, trabajemos el perdón. Y el perdón nos irá llevando también Dios, porque el perdón quita vendas de los ojos, nos empieza a hacer vernos como somos. Yo tenía muchas señoras, sobre todo mujeres, que llegaban a los grupos diciendo, no, yo no tengo soberbia, no, yo no tengo codicia, no, yo no soy envidiosa. Y yo no les decía nada porque yo sé que todos tenemos de todo. Eso, a mí no me salgan con que no tengo. Todos tenemos de todo. Y si no, miren y oigan las conferencias del padre Colomber, sé que se llama así, no sé cómo describe, en internet de los pecados capitales y vean cómo los explica él y cómo tenemos de todo, pero de todo, no se salva uno, porque él empieza a explicar y dice uno, uy, sí, yo pensé que no, pero sí, es impresionante. Entonces, nosotros tenemos de todo. Es necesario hacer los perdones, los perdones. Una señora me decía, mire, yo no he desatado nada, yo solo he hecho perdones, perdones y perdones y me he sanado un montón de cosas. Dijo ella, un día le dije, sí, estoy segura que es por ahí. Es el perdón que sana. Entonces, vámonos haciendo la idea de que debemos hacer el perdón y que el perdón se vuelva una cosa de toda la vida. De una vez se los digo, no es que yo hago 3 perdones, 4 perdones y ya salí de eso, no. Se vuelve de toda la vida que ya no lo podemos dejar. Entonces, se vuelve como el aire que uno respira. Se vuelve como una necesidad propia porque uno no quiere que el alma sienta fastidio y molesta con la gente, entonces cualquier cosa que sucede hay que perdonarla para quitar del alma ese fastidio, esa molestia y vuelva al alma a respirar sano y arregle uno las relaciones con las demás personas. ¿Sí? Bueno, Claudio, entonces, ¿vamos a terminar? Sí. Bueno, ¿quieres terminar tú? Denise, ¿gustas hacer una pregunta? Okay. No, a la hora que ustedes me digan para hacer la oración de sellamiento final. Ok, sí, solo Silvia han preguntado mucho de si el libro es digital. El libro es digital, sí. Okay. Entonces, ¿lo pueden encontrar en tu página o se comunican contigo? En este momento no en este momento, no lo he puesto en la página todavía, porque la verdad, acabo de terminar, como les dije, la 3ª edición, pero no lo he puesto en la página en este momento porque tengo problemas con Payú, que es el que recolecta, les niega a todo extranjero que compre, le niega la venta, no se las pasa. Okay. Entonces lo que yo quiero es darles el correo electrónico mío que pueden escribir, que es la consultas @gmail, la llamada del amor.com. A ver si yo lo miro aquí, que lo tengo acá, para no irme a equivocar, ¿cómo se los voy a decir? O no lo pasa, si quieren nosotros también lo podemos compartir con todos. Bueno, se los paso al WhatsApp, ¿verdad? Exacto. Sí. Listo. Entonces, sí, la palabra es el correo electrónico que lo tengo, ya lo puse acá. Consultas @la llamada del amor.com. Me escriben a ese correo y me piden ahí el libro. Yo tengo unos precios en internet
Eso era otra cosa que les quería decir ya para terminar esta conferencia. Para Colombia, les voy a dejar los mismos precios que llevo como 5 años. No los voy a subir este año y no los he subido ningún año. Y para los extranjeros les voy a hacer descuento, pero yo misma les hago el descuento. Como ahorita no he podido trabajar como en esto, yo no he podido trabajar en este momento con, ¿cómo se llama esto? ¿El PayPal o...? No, con Payu. Ah, ok. Entonces, no quise, porque dije, no, no, todo el tiempo molestan mucho. Entonces yo les digo cómo podemos hacer. Tengo una cuenta en PayPal, tengo también una cuenta y podemos mirar cómo podemos hacer la transacción y yo les mando el link del libro por internet, sí, al Perfecto. correo electrónico. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, bueno, continuamos la próxima semana. Entonces, preparen sus preguntas para la próxima semana. Muchísimas gracias. Pero que no sean de enfermedades, porque me dejan a mí, Sí. o sea, el tema mío es el perdón. Ok, Se trata de cómo aprender a perdonar, de por qué tenemos que perdonar. Sí, la enfermedad viene del pecado y todo eso, pero también hay mucho tema del perdón que se puede tratar, porque aquí yo veo lo mismo que pasa siempre. Uno quiere quitarse, claro, las enfermedades y todo lo que lo acoge, pero no estamos como interesados en el perdón, en conocer cómo debo hacer el perdón, digamos cosas que van surgiendo cuando la gente hace el perdón, pero eso surge cuando yo les explico cómo se hace el perdón. Eso sí surge ahí, que hay una cantidad de preguntas que la gente hace y entonces vamos a ir poco a poco con el tema. ¿Mm? ok. Exacto. Perfecto. Entonces, vamos a pasar ahora. Muchísimas gracias, Silvia, primero que nada. Y con el favor de Dios, la semana que entra solo entras por Zoom para poderte ver. Sí, señora. Sí, señora. Claro que sí. Ya no vuelvo a hacer esta prueba porque sin este computador que es, como estoy en la casa de Sara, tengo mi portátil y no me dio. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces pasamos a hacer las invitaciones y los anuncios que tenemos en el apostolado. Los queremos invitar mañana, jueves, y todos los jueves tenemos adoración al Santísimo de 6 a 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Desde Tecomán, Colima, México, se transmite por la página de Facebook del apostolado. Y de 7 a 8 tenemos adoración al Santísimo con Rosario desde el Seminario de los Siervos del Divino Amor, desde Guadalajara, Jalisco. Y eso se transmite por el canal de YouTube del apostolado. El domingo, como todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas y coincidentemente estamos hablando, antes de empezar la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, que es para cerrar las 6 puertas al enemigo, la primera puerta es el pecado. Y en el pecado estamos hablando un poquito antes de empezar la paraliturgia acerca del pecado. Y este próximo domingo vamos a hablar precisamente, vamos a mencionar los 7 pecados capitales y cómo se combaten, cuáles son las virtudes con las que se combaten los 7 pecados capitales. Bueno, eso es a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. La página de Facebook es Apostolado en Línea para la Sanación de las Familias y sus Linajes. Y el canal de YouTube es Apostolado para Sanación. A las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, los domingos, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y él la transmite por la página de Facebook del apostolado y también por el canal de YouTube. Y bueno, el próximo miércoles tendremos la segunda charla del Taller del Perdón con Silvia Arcila. Y pues aquí los esperamos y ahora sí pasamos a hacer la oración final con Denise. Y adelante, Denise. Gracias. Vamos a hacer oración de sellamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús y tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz,
ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, nuestro seminario del perdón, nuestros hogares y nuestros trabajos. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel, arcángeles y con todos los ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestra familia y nuestros seres queridos, en nuestro trabajo y en nuestros grupos de oración. Amén. Esta oración la hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseamos una muy bendecida noche. Muchas gracias, Silvia. Que pases tú también una muy bendecida noche. Gracias. Y los esperamos con el favor de Dios. Y gracias a ustedes. No, gracias a ti. Y los esperamos en todos los eventos del apostolado. Gracias. Bueno, bendiciones. Bendiciones.